Carta a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. El versículo 13 y el 14. Vamos a dar lectura a estos dos versículos. Filipenses, capítulo 3, 13 y 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Y bueno, gracias al Señor por la oportunidad que me brinda de exponer su palabra, al comité de jóvenes. Y estamos entonces en un culto de gavillas para Cristo. Amén. Bueno, ya tiene una tarea, a ver qué es gavilla, ¿no? Gavilla como tal era un manojo de espiga. Exactamente. Amén. Ahí ya le hicieron la tarea. Amén. Amén, aleluya. Bueno, hermanos, tengo un temita aquí, unos minuticos, vamos a hablar de un tema, es avanzar para alcanzar. Amén. Y bueno, creo que nosotros estamos en un camino, la Biblia lo llama así, ¿cierto? En muchas partes. El camino de la vida cristiana se muestra como un camino, ¿cierto? Y en un camino pues hay que avanzar, ¿cierto? Hay que caminar. Entonces, yo pienso que nosotros un día comenzamos este camino, ¿cierto? Lo comenzamos de la mano del Señor, viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Cuando le entregamos nuestra vida, recibimos al Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida. Y ahí empezó este caminar, ¿cierto? Pero bueno, yo tengo aquí como unas preguntas primero y usted se la va a responder usted mismo. No tiene que responderlas, sino usted mismo. Y dice, ¿estás avanzando en este momento? ¿Estás avanzando? ¿O estás caminando? O sea, ¿sigues avanzando? ¿O estás ahí quieto, estás estancado en el camino, estás parado ahí? ¿O está de pronto retrocediendo también? Pasa eso, ¿no? Puede pasar eso también. Entonces, ¿cómo estamos en este día, hoy, en esta noche? ¿Cómo estamos? ¿Estamos avanzando o estamos ahí, nos hemos quedado, caminamos y nos quedamos ahí quietos? ¿No hemos avanzado o no estamos avanzando? ¿O algo peor, estamos retrocediendo? Yo creo que cada uno sabe, ¿cierto? ¿Cómo estamos? Uno, si mira hacia atrás, puede darse cuenta, ¿cierto? ¿Dónde está uno? Y como decía, la vida cristiana se nos muestra como un camino en el que hay que avanzar, ¿cierto? Dice la Biblia en Isaías 35:8, dice, y habrá allí camino y calzada, o calzada y camino, y será
llamado camino de santidad, ¿cierto? Y el que caminare por ese camino, dice la Biblia, por torpe que sea, no se extraviará. O sea que ahí tenemos nosotros algo seguro, porque a veces nosotros no sabemos cómo hacerlo, cómo caminar, cómo lo hago, ¿cierto? Pero la Biblia nos da como ese aliento de decir, oye, usted puede ser, podemos ser muy torpe, pero no nos vamos a extraviar. Amén. Y esto tuvo un comienzo, ¿cierto? Este camino tiene un comienzo, como todo camino, pero también tiene un final a donde vamos a llegar. Y ese es el propósito que nosotros, creo que cada uno aquí tenemos, nosotros como seguidores del Señor Jesucristo, en llegar a esa meta. Un día, ¿cierto? Sea que el Señor venga y nos encuentre en el camino andando, o sea que nosotros muramos, pero de todas maneras lo alcanzamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el Señor también dijo en el Salmo 101, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. ¿Y qué más dice? Para que estén conmigo. ¿Y qué más? El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Mire que solo en dos, pues usted puede buscar muchos. El Señor también presenta, ¿cierto? El Señor dijo, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto, ¿sí? Y explicó, el ancho es espacioso, usted puede hacer lo que quiera, pero el final de ese camino es perdición, es la muerte. Y ahí el camino angosto, ¿sí? Aquí ya usted va más estrecho, pero el final de ese camino es vida eterna, la vida eterna, dice la Biblia, dijo el Señor. Entonces, no solo se quedó ahí, el Señor no dijo, bueno, ahí hay dos caminos, no, el Señor le aconseja. Yo les digo, ¿cierto? Tomen el camino angosto. El Señor es bueno. Él le pone las dos opciones, pero le recomienda cuál debe tomar. Amén. Un camino. Y bueno, avanzar tiene que ver con no desviarse del camino. En este caso en el que estamos hablando, ¿cierto? El Señor allá al pueblo de Israel le dio las ordenanzas, le dio los mandamientos y todo eso. Y después le dice, bueno, aquí están para que cumplan estos mandamientos. Vamos a leerlo en Deuteronomio 5:32. Deuteronomio 5:32. Dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra, o sea, ni a derecha, ni a izquierda. ¿Cierto? Sino derecho. Y dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis, ¿y qué? Y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa era la promesa para ellos, ¿cierto? Si cumplían ese mandamiento. Nosotros ya no tenemos promesas de tierras, nosotros tenemos una promesa y es la patria celestial. Amén. Algo mejor, ¿cierto? La Biblia dice que, hablando de los hombres de fe, y dice,
Y todos estos murieron y no lo habían alcanzado. Todo eso que ellos miraron desde allá, no lo alcanzaron. Y murieron, pero sí se murieron con esa esperanza. ¿Sí? Porque dejaron cosas, dejaron reinos, ¿cierto? Fueron vituperados, sufrieron. Pero al final no lo lograron, pero tienen la esperanza de alcanzarlo algún día, cuando el Señor se manifieste, aleluya. Entonces, tiene que ver con no desviarse, ¿cierto? Porque uno puede estar avanzando, pero puede estar avanzando mal. Ahí es donde nosotros entonces podemos pedir la dirección del Señor. Pero el Señor entonces dice, bueno, no se vayan a desviar. Y ese no desviar tiene que ver con guardar la palabra de Dios. Amén. Porque esa es la que nos direcciona a nosotros. La palabra del Señor es la que nos direcciona y la que nos pone a caminar en el sentido que Dios quiere que caminemos. Amén. Y bueno, si alguno está hoy aquí caminando mal, pues aquí está el Señor. Y la Biblia dice, paraos, ¿en dónde? En los caminos. Y preguntad, ¿por qué? Por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Mire cómo es el Señor. Ni siquiera le dice, vea, aquí otra vez el Señor no dice, párense y busquen el camino correcto. Y miren a él, ya. No, el Señor aconseja, paraos en los caminos y preguntad, ¿sí? ¿Cuál es la senda? ¿Cierto? Y andad por él. Y no seamos entonces como dijo el pueblo de Israel, no andaremos, porque ellos dijeron así, no andaremos. Y por eso les sobrevino todo el mal, todas las aflicciones que han podido tener hasta el día de hoy. A veces nosotros en este caminar complicamos las cosas. No hay duda que por lo menos yo la he complicado a veces, o muchas veces. Sí. Porque a veces nosotros queremos caminar, pero a veces caminamos a nuestra manera o por donde o como nosotros querramos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Qué es lo que hay que hacer para caminar bien? Bueno, la Biblia dice que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? O sea que ya nosotros tenemos un principio. Otra parte también de la Biblia dice que está en Primera a los Corintios. ¿Quién está ahí? ¿David? ¿Estará dormido David? ¿No? Pero acá no me los ponen este. ¿Sí los ven ustedes allá? 3:11 dice que no se puede poner otro fundamento del que ya está puesto, ¿cierto? El cual es que ya despertó, Jesucristo. Gracias. Entonces, hay un fundamento, ¿verdad? En este caso está hablando como el ejemplo lo está poniendo como una edificación, ¿cierto? Pero el Señor también dijo que Él era el camino, ¿sí? Que Él es el camino. Entonces, empezando que nosotros debemos caminar ahí. No puede haber otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Acá el camino es Jesucristo. También. Amén. Vea, el pueblo de Israel salió de Egipto. Y ¿salió para dónde? Para la tierra prometida que se llama Canaán.
Y según los expertos en geografía, dicen que de Egipto a Canaán hay unos 350 a 400 kilómetros. ¿Sí? Y dicen los teólogos, los que saben, que, bueno, yo me hice la pregunta, ¿será que el Señor quería que demoraran 40 años para llegar allá? No, ¿cierto? No, el Señor no quería. ¿Por qué demoraron 40 años? Por la desobediencia. Y en especial porque los mandaron ¿cuánto? Unos espías, ¿no? 12, uno por cada tribu, a que inspeccionaran la tierra. ¿Y se demoraron cuánto? Se demoraron 40 días. Y de allá trajeron un informe, pero 10 dijeron, no, eso por allá no vayamos. Pero 2 decían, no, vamos, esa tierra es buena. Y sí, hay gigantes, pero nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado. Tenían confianza en el Señor. Ellos sí estaban caminando bien, pero habían 10 que no. Y usted sabe que como 10 democracia, ¿no? Ganaron los otros, pero el Señor se enojó y ese día dijo, bueno, se demoraron 40 días allá, ahora se van a demorar 40 años. Los voy a poner a dar vuelta aquí. Los expertos dicen que si hay 350 kilómetros a 400 kilómetros, póngale que caminaran de 13 kilómetros diarios, ¿cuánto demoraban? Un mes. O póngale que caminaran 10, se demoraban 40 días. Pero salieron, caminaron un poquito y ya estaban renegando. A la primera dificultad, ¿sí? Ya estaban renegando del Señor, ya se le estaban diciendo a Moisés, ya nos sacó de allá, ahora nos vamos a morir aquí. No había agua y ahora nos trajo a morirnos de sed. No había comida y decían, nosotros allá comíamos a las ollas. ¿Sí? Quejándose todo el tiempo. Y eso no los dejaba avanzar. O avanzaban, pero no avanzaban bien conforme al Señor quería que avanzaran. ¿Sí? Hay veces nosotros complicamos las cosas. Las complicamos. Porque el Señor tiene un propósito con nosotros y nosotros tomamos decisiones equivocadas, a veces, a veces por no querer, a veces queriendo también, se toman decisiones equivocadas, queriendo hacer bien las cosas, ¿cierto? Pero con todo y eso, el Señor sigue siendo bueno, oiga, eso es. Y el Señor al final cumplió su palabra y los llevó, ¿sí? Los llevó y les dio la tierra que Él había prometido a sus padres. Amén. Por eso, hermanos, es algo de cuidado en nuestro caminar que debemos tener, pidiéndole siempre al Señor que nos guíe, que nos ayude a caminar. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir alcanzando, porque en medio del camino tenemos que alcanzar cosas. ¿Sí? Como yo digo, no estoy hablando de plata. ¿Sí? No todo en la vida es plata. A veces uno dice, ay, es que el Señor me bendijo, y ya están pensando, ¿quién sabe cuántos millones le daría el Señor? No. ¿Sí? ¿Qué negocio haría? No, hay bendiciones mejores que la plata. Amén. Que el dinero. Hay bendiciones mucho mejor que eso. Hay bendiciones que a uno lo hacen sentir realizado. Andar en el camino del Señor y que el Señor diga esto,
El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos pondré sobre los... Oiga, que el Señor le ponga el ojo a uno, así es. Eso es una bendición grande. Es un privilegio grande. Pero a veces nosotros nos entristecemos o nos desanimamos por cosas. Los israelitas se desanimaban, ¿por qué? Porque imagínense, estaban comiendo, le mandaban el pan del cielo. Todas las mañanas tenían que recogerlo. Pero habían unos que no creyeron, ¿no? Y recogieron más y se lo volvió gusano. Y todas las mañanas le mandaban, pero ya se aburrieron del pan. Queremos carne. Es que ya ese pan ya nos tiene aburridos. ¿Sí? El pan del cielo, imagínense, el pan hecho por Dios allá y se los mandaba todas las mañanas. Y sin tintos. Ya querían era pollo, sí. Pero no, ¿cierto? ¿Y qué maluco es eso? Como dicen los paisas, qué maluco. Es eso que a uno le den las cosas así, ¿cierto? Ah, coja entonces. ¿Cierto? Como a mí me parece porque el Señor le dio la carne, sí le dio carne. Pero lo hizo como cuando un papá que está el hijo y no se llena. Ah, usted quiere comer, venga y le damos. ¿Ah? Aquí está. Coma más. Ah, no quiero más, ahora se lo come todo. ¿Mm? ¿Cierto? Eso es feo. Yo estoy seguro que si ellos hubiesen ido con humildad al Señor, Señor, este pan es rico, pero ya está, oiga, yo creo que el Señor se los hubiese dado, pero de buena forma, ¿cierto? Sí, yo creo que le hubiese hecho algo especial, pero no, entonces dijeron no, y estando ahí el Señor en la nube, de día y en la noche, la columna de fuego, y lo veían ahí. A veces uno dice, no, es que si yo estuviera allá, si hubiese estado allá, esa gente incrédula, hubiese sido lo mismo. Si hubiese estado en la época de Jesús, ¿cómo no hubiese sido un privilegio ver al Señor? ¿Quién sabe? ¿Sí? Hermanos, y despreciamos lo que tenemos ahora. Y resulta que lo que tenemos ahora es mejor que lo que ellos tenían allá. Porque dice la Biblia que aquello era sombra de lo que había de venir. Oiga, el hermano Eduardo, un día estábamos por allá en una reunión y la persona tenía el pie así y se hacía sombra. Y dice, mire, esta es la sombra del zapato. ¿Sí ve? Usted ve el zapato ahí, pero eso no es el zapato es este, y le tocó el zapato. Bueno, eso era. Ellos veían la sombra y veían la silueta y veían las cosas. Oiga, esto va a ser así. Ellos indagaron allá cómo era. El Señor le dijo a los discípulos, bienaventurados, o sea, felices ustedes, dichosos ustedes que oyen lo que oyen y ven lo que ven. Porque muchos, allá, estaba refiriendo, allá en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, vieron este día y se gozaron. O sea que en estos tiempos nosotros estamos mejores. Mucho mejor que lo que había allá. Nosotros estamos palpando la realidad, ya no es sombra, ya es una realidad. ¿Sí? Pero a veces nosotros creemos, una hermana decía, es que este evangelio a mí me parece muy liviano. Hay que hacer más cosas. Y el hermano decía, pero hermana, pero disfrútelo. No, hermano, es que me parece que no. Terminó guardando el día de reposo allá con los mesiánicos. Y después llamándolo a uno, no, yo no voy para allá. ¿Cierto? ¿Ah? No, yo no voy para allá. Entonces, nosotros a veces complicamos el camino, pero el Señor, acuérdese que el Señor tiene un propósito con usted, porque a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos que el Señor tiene un propósito no solamente allá en la eternidad,
Aquí en este momento el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y los que no estamos aquí también tiene un propósito con nosotros. Y nosotros debemos estar pendientes y como conscientes, oiga, el Señor tiene un propósito conmigo, así que yo debo estar como alerta, como a la espera o no sé, bueno, Señor, o por lo menos si no me siento como en el propósito de Dios, aunque sí está, pero entonces pregúntele, Señor, ¿cierto? Porque no es solo llegar a los caminos del Señor y que, ay, el Señor me salvó, y no. Pablo iba equivocado en un camino equivocado, pero el Señor se le apareció, le habló y dijo, Pablo, ¿qué quieres que haga? Cuando el Señor lo llamó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Primero le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿cierto? Y Pablo dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No será que de pronto en esta noche será que en el camino que yo voy estoy agradando al Señor, o de la forma en que lo estoy haciendo estoy agradando al Señor? De pronto si hay que parar, paramos. Amén. Paramos. Porque para eso estamos. Pablo, lo que leímos, Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, ¿cierto? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Ni yo soy perfecto todavía. Y es verdad, todavía, aunque vamos en el camino de la perfección, todavía nos falta perfeccionarnos. Amén. Pero ese perfeccionamiento viene a través del caminar, del seguir caminando, del seguir caminando y seguir caminando. No importa la circunstancia, no importa la situación. Hebreos dice, nosotros teniendo este tan grande número de, Hebreos 12, el versículo 1, este tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso correr, andar, caminar, ¿cierto? Y dice el siguiente versículo, ¿qué dice el siguiente versículo? Puesto los ojos en ¿quién? Ahí está. El autor, y además lo que leímos al principio, el camino. Cuando uno va a caminar, ¿en dónde pone? En el camino, uno pone los ojos en el camino, ¿cierto? Yo soy de los que ya me acostumbraba, camino, pongo la mirada, inspecciono el camino. Hacen los militares, inspecciono el camino porque uno no sabe las minas que hay, ¿sí? Así ya me he acostumbrado. Inspecciona el camino, más a lo que ya llegó ahí, otra vez extiende la mirada, pero va puesta en el camino, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el siguiente dice, el cual dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El otro, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, siguiente, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Fíjense que nosotros no hemos sufrido como sufrió el Señor, pero el Señor siguió adelante.
El Señor en el momento en que estaba, Señor, que era un momento difícil, y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y ahí le mostraron la película. ¿Sí? Le pasaron la película y el Señor pudo ver a usted, a mí en este camino, y pudo ver una iglesia grande, gloriosa. Y dijo, vamos para allá. Y allá llegó a la cruz del Calvario y cumplió la meta. Y por eso nosotros hoy estamos aquí. Ahora el escritor nos dice, bueno, miren allá, miren al Señor Jesucristo, cierto, que sufrió. Y sufrió bastante. Entonces usted todavía no le ha tocado así, siga caminando. Amén. Eso es lo que nos quiere decir, siga caminando. Si está quieto, si ya se quedó ahí, no ha podido seguir avanzando, pues avance. Pídale las fuerzas al Señor. El Señor dice en Isaías, mire lo que dice el Señor. En Isaías 40:31 creo que es. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, ¿cierto? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, ¿cierto? Ahí está. Pero ¿quiénes son esos? Los que esperan al Señor. O sea, los que están pendientes de Él. Los que lo anhelan. No se van a fatigar. Porque el camino del Señor no es gravoso. El camino del Señor Él lo hizo para que usted y yo andemos bien. Para que andemos no forzados. No hay carga allí que el Señor nos vaya a poner que vamos a andar. No, es que no puedo por la carga que yo. No. El Señor ya le tomó su carga, la que usted no podía. Ahora usted lleva una carga, pero es ligera, liviana. Y ese camino, sí o sí hay que caminarlo con el Señor. La Biblia dice, caminó Enoc con Dios. Y el Señor se lo llevó. Oiga, ¿no le parece ¿Y cómo se lo llevó? Lo desapareció. ¿Y no le parece eso algo a lo que nosotros estamos esperando? ¿No querrá decir eso algo? Caminó Enoc con Dios. De Noé, le dijo, Noé fue hombre justo, dice la Biblia, 6:9. Génesis 6:9. Hombre perfecto. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y mire, aquí tenemos un ejemplo de nosotros cómo podemos avanzar en nuestra vida cristiana. El Señor llamó a Noé, ¿cierto? Dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Y entonces el Señor le habla a Noé y le dice, ¿qué le dice? Voy a destruir la tierra. Le cuenta el plan. A nosotros nos contaron el plan. Amén. Le contó el plan. Y le dijo, bueno, a ti te voy a encargar una tarea. Hazte un arca. Vas a hacer un arca. Pero mire que le dijo todo. Todo. Hasta la madera con que la iba a construir. ¿De qué madera la iba a construir? ¿Cómo se llamaba la madera? ¿Cierto? De gofer o gofer. ¿Cierto? Le dijo con qué madera la vas a hacer.
Le dijo cómo la iba a hacer. Le dio las medidas. Le dijo, vea, usted la va a hacer así, la va a calafatear con brea o a pintar con brea. Para que quede, le va a hacer una ventana, la va a hacer de 3 pisos, la va a hacer así, así, así. Le dijo todo lo dijo Noé, el Señor. Y Noé, ¿qué tuvo que hacer? Solamente obedecer y ejecutar eso que estaba ahí en el plan. ¿Y se salvó Noé? Sí. ¿Y se salvó además su familia? Noé cumplió la palabra del Señor, sí. El propósito del Señor, sí. ¿Cierto? Y dice la Biblia, caminó Noé con Dios. Lo mismo pasará con nosotros. Estamos en el camino del Señor. El Señor nos dirá qué hacer, en qué momento hacerlo, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, y nos vamos a salvar. Solamente está de nosotros ¿qué? Obedecer. Amén. Obedecer. ¿Que tendremos dificultades? Sí, las vamos a tener. ¿Duras? Sí. Pero el Señor prometió algo, que Él iba a estar con nosotros. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, este camino está hecho para que usted y yo avancemos, y avancemos victoriosos. Avancemos sin ningún contratiempo. Para eso está diseñado. Ahora, tampoco es que nos vayamos a desviar para después, ¿cierto? Porque a veces uno quiere en los caminos agarrar cortesía, ¿cierto? Los atajos. Pero resulta que, como ya he dicho, esto es un proceso. Otras veces he dicho, esto es un proceso. Y en cada paso de ese camino, el Señor va haciendo algo en su vida, lo va perfeccionando. Así que los atajos aquí nos sirven. Amén. Porque vea, agarra el atajo y llega allá, y de allá lo bajan otra vez, como la escalera. Lo bajan. Lo bajan. ¿Por qué? Porque no está preparado para estar allá. Camine, no corra. Yo siempre he dicho, vea, usted no se esmere por estar donde Dios no lo ha puesto. Porque si usted se esmera por colocarse allá donde Dios no lo ha puesto todavía, de allá se va a caer. Se va a caer. Esté contento con donde Dios lo tiene. Si es un privilegio, es Dios el que lo tiene. Amén. Y siga avanzando ahí, que el Señor a su tiempo, vea, lo va a exaltar. Amén. Estemos en pie, hermanos. Y como al principio dije unas preguntas, ¿cómo estamos? Que nuestro deseo en esta noche sea seguir avanzando con el Señor, seguir caminando, seguir perfeccionándonos en el camino del Señor, para llegar a esa meta que tenemos todos nosotros, a esa meta donde el Señor nos quiere llevar, y es un día estar para siempre, como dice su palabra, para siempre con el Señor. Esa es la meta, ese es lo que dice Pablo, al llamado, al llamamiento, al supremo llamamiento. Ese es lo que el Señor quiere de todo corazón con nosotros. Y nosotros también debemos anhelar eso de todo corazón. Caminemos hacia y con el Señor. La meta nos espera, hermanos. No se rinda. Que el Señor está aquí para darle fuerzas si le falta.
El Señor está aquí para darle sabiduría. El Señor está aquí para decirle por dónde debe andar, dónde debe pisar. Solamente es que usted se abandone en las manos del Señor. Olvídese ahí en las manos del Señor. Soberano y eterno Dios.